buenos días, buenas tardes. Sí. Para mí siempre es un gusto estar acá, la casa de ustedes, que también siento en parte mi casa, un poco como decía Armando, ya son muchos años que estamos acompañando al colegio y también asesorando. Un poco la idea de estos ciclos que repetimos todos los años es recabar dudas o preguntas que surgen en la asesoría notarial que ustedes hacen acá en el colegio y plasmarlas en un seminario en donde quizás profundizamos un tema en particular, pero que apuntamos a la práctica. Y la idea es que ustedes vean reflejado el temario que estamos dando en el día a día y que lo puedan plasmar en el quehacer de ustedes. Vamos a dar bibliografía, vamos a dar apuntes, un poco las presentaciones que vamos a dar las pasamos también por la página. No sé si todos tienen el mail en conjunto donde se van publicando cosas y les llegan los modelos de cláusulas que tenemos, los boletos. Si no, cualquier cosa ahora lo anotamos y lo copian, es un mail en cadena que se van publicando modelos, notas y les llegan a todos y los pueden utilizar. Bueno, la idea de este seminario es un poco hablar de las obligaciones de moneda extranjera. Ya vivimos todo lo que está pasando, pero tenemos que hacer sí o sí un raconto y un antecedente de la normativa que se viene dando respecto a las obligaciones en dólares. Más que nada porque tenemos un antecedente nuevo que es el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Ya tuvimos un cepo cambiario nosotros en 2012, todos lo conocemos, todos sabemos el cimbronazo que nos pegó en el mercado inmobiliario y cómo nos tuvimos que acomodar, no solamente a las nuevas operaciones, sino a las operaciones que nosotros ya teníamos en curso de ejecución, boletos o reservas tomadas, y ni hablar de compraventas con hipoteca. Por suerte tenemos algo de jurisprudencia, que la vamos a evaluar, la vamos a ver, y en base a eso vamos a sacar unas conclusiones que hoy nos llevan a definir o armar como una cláusula para sentirnos un poco más protegidos, ¿sí? O por lo menos sentir que lo que nosotros queremos plasmar entre comprador y vendedor esté escrito de una manera que se pueda cumplir y que si alguno se quiere apartar de eso tenga consecuencias. Vamos a remontarnos un poquito a viejo código, Código de Vélez, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a hablar de obligaciones de dar sumas de dinero, ¿sí? Cuando hablamos, o sea, de las obligaciones de un boleto de compra-venta, en obligaciones de dar sumas de dinero, y no se distinguía entre el peso y el dólar. O sea que el peso y el dólar era como un dinero corriente que el artículo 617, 618 y 619 del Código Civil anterior marcaban como obligaciones de dar sumas de dinero, ¿sí? Taxativamente. Anteriormente, estoy hablando en el año 70, las obligaciones en moneda extranjera eran consideradas cosas. No eran sumas de dinero, sino que eran cosas. Y había mucha jurisprudencia que decía que una compraventa de un inmueble, en vez de que uno entregaba un inmueble y se lo compraba con dinero, sino era una especie de permuta. Uno entregaba un inmueble, que es una cosa, y se le daba otra cosa, que era el dólar, que no era una moneda de curso legal, o sea, no era una moneda que tenga curso legal en la Argentina, sino que podía ser aceptada o no. Esa legislación, otra vez aproximadamente del año 70 y anterior, ¿sí?, trajo muchas complicaciones y la jurisprudencia terminó resolviendo que muchas veces cuando se hablaba de obligaciones en moneda extranjera se las podía asimilar a obligaciones de dar sumas de dinero, ¿sí? Un montón de jurisprudencia que tenemos, había escribido Salvat, Jambías, Borda, clásicos juristas que ayudaron a interpretar de una manera las obligaciones en dólares y que derivó después en una reforma del Código Civil. Esta reforma del Código Civil se dio con la ley de convertibilidad. Cuando tuvimos el desbarajuste nosotros con el austral, la hiperinflación, y viene la convertibilidad que estableció la paridad de un peso con un dólar, se establecieron ciertas pautas, ¿sí? Las pautas más importantes que cabe acá resaltar son, primero, el dólar pasó a ser moneda de curso legal.
se cambiaron los artículos que yo estoy diciendo, 617, 618, 619, que decía que las obligaciones eran de dar sumas de dinero. Cuando se hablaba de obligaciones de moneda extranjera, eran obligaciones de dar sumas de dinero. Por lo cual, las partes no podían, si se habían pactado en la obligación de dar cierta cantidad de dólares, no podían desobligarse entregando otra cosa en cambio. Si yo pacté que tenía que pagar $100.000, tengo que pagar $100.000, no el equivalente en pesos. Eso es lo que decía el artículo 617, 618 y 619. ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? Se ordenó un poco la economía, se estabilizó la paridad cambiaria, facilitó el acceso al crédito. Si se acuerdan, en los años 90 hubo otros desbarajustes, pero había acceso al crédito. La vivienda se compraba con hipotecas a 10 años, 20 años. ¿Sí? Tuvimos 2002 de evaluación, una ley nueva que vino a cambiar el paradigma estableció un tipo de flotación del dólar, un tipo de cambio de flotación variable y especificaba las obligaciones en dólares. ¿Sí? Esto cambió un poco el paradigma, pero no modificó el Código Civil y Comercial. Entonces, lo que hizo fue cambiar el tipo de cambio, pero no estaban modificadas las condiciones jurídicas, que seguía rigiéndose por el artículo 617, 618 y 619. Y nosotros podíamos hacer contratos en ese sentido, aunque después la autoridad, el Estado, lo que pasaba era que nos había especificado las obligaciones que teníamos a un tipo compulsivo. Lo que dio lugar a los amparos. Los amparos se resolvieron favorablemente, tarde, como pasa a veces con la justicia nuestra, pero favorablemente, y empezaron a resolverse todas estas cuestiones. A través, había unos bonos, no sé si se acuerdan, que los certificados de depósito se sacaban y se podían comprar inmuebles. Cuestión que llegamos al año 2012. En el año 2012 salió lo que nosotros conocemos criollamente como cepo, el cepo cambiario. Entonces, teníamos el Código Civil que establecía las obligaciones de dar sumas de dinero, las obligaciones en dólares como obligaciones de dar sumas de dinero, pero el cepo cambiario lo que hacía era restringía la capacidad para adquirir dólares, el mercado cambiario. Teníamos unas restricciones cambiarias. Entonces, por más que nosotros teníamos el Código Civil que nos decían, si vos te obligaste en dólares, podés reclamar dólares, el cepo lo que hacía era, brindaba una imposibilidad fáctica de cumplir. Si yo tengo una obligación, supongamos, un alquiler, de pagar en dólares, tengo que pagar $1.000 todos los meses, que es lo que yo había convenido. Viene una ley que me cambia eso y me dice, usted no puede adquirir dólares, o puede adquirir, no me acuerdo cuánto era el mínimo en ese momento. Tengo imposibilidad de adquirir dólares, tengo que plantear una cuestión judicial. ¿Qué hago? ¿O a qué tipo de cambio pago? No puedo pagar en dólares, pago en pesos. ¿A qué tipo de cambio? El problema acá radica, sinceramente, es que el cepo cambiario y cualquier restricción lo que hace es desdoblar el tipo de cambio. Genera un tipo de cambio, digamos, del Banco Nación o oficial y un tipo de cambio paralelo. O otros tipos de cambio de acuerdo a la operatoria que se quiera realizar. Pero hablando inmobiliariamente vamos a hablar de estos dos tipos de cambio, el oficial y el paralelo. ¿Sí? La brecha cambiaria tiene una diferencia sustancial. Obviamente, el que tiene que recibir esos dólares quiere que sea en billete, porque salen diferentes, y no a un tipo de cambio que es disminuido. Pasamos esa época también nosotros, ahí empezamos a elaborar cláusulas, boletos de compraventa, mismo en las señas. Ya casi no se hacían boletos de compraventa porque nadie quería esperar, sino que todos querían una reserva y rápida escritura, porque todos decían, bueno, me siento tranquilo cuando pago y tengo la escritura. Sé que no me van a hacer problema. Lo que se había terminado ahí era, la gente no quiere incertidumbre. Yo quiero saber, pago y soy dueño. No quiero que después me vengas en esto que me debías, te lo voy a pagar con papelitos, a este tipo de cambio, al otro tipo de cambio. No era lo ideal, pero era la forma que nosotros vimos para siempre ir esquivando y adaptándonos a lo que nos imponía el Estado. 2015.